Bueno, continuamos con el trastorno bipolar y trastorno relacionado inducido por sustancia o medicamentos. Criterios. A. Una alteración importante y persistente del estado de ánimo que predomina en el cuadro clínico y que se caracteriza por un estado de ánimo elevado, expansivo e irritable, con o sin estado de ánimo deprimido, o disminución notable del interés o placer por toda o casi todas las actividades. Repito, una alteración importante y persistente del estado de ánimo que predomina en el cuadro clínico, que se caracteriza por un estado de ánimo elevado, expansivo, irritable, con o sin estado de ánimo deprimido. O sea que puede haber depresión o no, o disminución notable del interés o del placer por todas o casi todas las actividades. B. Existen evidencia a partir de la historia clínica, la exploración física y los análisis de laboratorio. 1 y 2. Existen evidencia a partir de la historia clínica, la exploración física o los análisis de laboratorio 1 y 2. 1. Los síntomas del criterio A, desarrollados durante un poco después de la intoxicación o abstinencia de una sustancia o después de la exposición a un medicamento. 2. La sustancia o medicamento implicado puede producir los síntomas del criterio A. C. El trastorno no se explica mejor por un trastorno bipolar o un trastorno relacionado no inducido por sustancia o medicamento. Los síntomas fueron anteriormente el inicio del uso de la sustancia o medicamento. Los síntomas persisten durante un periodo importante, por ejemplo, aproximadamente un mes después del cese de la abstinencia aguda o intoxicación grave, y existen otras pruebas de la existencia de un trastorno bipolar o un trastorno relacionado independiente no inducido por sustancia o medicamento, por ejemplo, antecedentes de episodios recurrentes no relacionados con sustancia o medicamentos. Los síntomas fueron anteriormente al inicio del uso de la sustancia. Los síntomas fueron anteriores al inicio del uso de la sustancia o medicamento. Los síntomas persisten durante un periodo importante, aproximadamente un mes, después del cese de la abstinencia aguda o intoxicación grave, o existen otras pruebas de existencia de un trastorno bipolar o un trastorno relacionado independiente, no inducido por sustancias. Medicamentos, por ejemplo, antecedentes de episodios recurrentes no relacionados con sustancias o medicamentos. D. El trastorno no se produce exclusivamente durante el curso de un delirium. E. El trastorno causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Bueno, la codificación, por ejemplo, hay que poner, se codifica, depende de alcohol, de fenilciclidina, de otro alucinógeno, sedantes, hipnótico, ansiolítico, anfetamina u otro estimulante, cocaína u otra sustancia desconocida. Con inicio durante la intoxicación, o sea, cuando la persona consume, si se cumplen los criterios de intoxicación con la sustancia y los síntomas aparecen durante la intoxicación, con inicio durante la abstinencia, si se cumplen los criterios de abstinencia de la sustancia y los síntomas aparecen durante o poco después de la retirada. Procedimientos de registro. En el CIE-9, el nombre del trastorno bipolar y trastorno relacionado inducido por sustancia o medicamento comienza con la sustancia específica, cocaína, dexametasona, que se supone que es la causa de los síntomas del estado de ánimo bipolar. El código de diagnóstico se selecciona de la tabla incluida en el grupo de criterios que se basa en la clase de sustancia. Para sustancias que no se ajustan a ninguna clase, por ejemplo dexametasona, se utilizará el código de otra sustancia. Y en los casos en que se considere que una sustancia es un factor etiológico, pero se desconoce la clase específica de esa sustancia, se utilizará la categoría de sustancia desconocida. Después del nombre de trastorno figura la especificación del inicio, es decir, inicio durante la intoxicación
o inicio durante la abstinencia. A diferencia de los procedimientos del registro del CIE-10 que combinan en un mismo código el trastorno inducido por sustancia y el trastorno por consumo de sustancia, en el CIE-9 se utiliza un código diagnóstico aparte para el trastorno por consumo de sustancia. Bueno, esto es más, digamos, fino porque habla de los especificadores. Vamos a las características diagnósticas. Esto no, porque características diagnósticas. Los rasgos diagnósticos del trastorno bipolar y otros trastornos inducidos por sustancias, medicamentos, son esencialmente los mismos que los de la manía, hipomanía y la depresión. Una excepción al diagnóstico de trastorno bipolar y trastornos relacionados inducidos por sustancias y medicamentos es el caso de la hipomanía o manía, que ocurre tras el uso de una medicación antidepresiva u otros tratamientos que ya persisten más allá de los efectos fisiológicos de la medicación. Esta afección se considera indicativa de un trastorno bipolar verdadero, no del trastorno bipolar y del trastorno inducido por sustancia o medicamento. De modo similar, los pacientes con episodios maníacos e hipomaníacos aparentemente causados por terapia electroconvulsiva y que persisten más allá de los efectos fisiológicos del tratamiento se diagnostican de trastorno bipolar y no de trastorno bipolar y trastornos relacionados inducidos por sustancias o medicamentos. Los efectos secundarios de algunos antidepresivos y de otros fármacos psicotrópicos, nerviosismo, agitación, pueden parecerse a los síntomas primarios de un síndrome maníaco, pero fundamentalmente diferentes en los síntomas del trastorno bipolar y no son suficientes para el diagnóstico. Es decir, los síntomas recogidos en los criterios de manía y hipomanía son específicos. Una simple agitación no es lo mismo que un exceso de implicación en actividades con propósito, y para realizar el diagnóstico de trastorno bipolar debe existir un número suficiente de síntomas, no solo 1 o 2. En particular, la aparición de 1 o 2 síntomas inespecíficos, irritabilidad y nerviosismo o agitación durante el tratamiento antidepresivo, en ausencia de un síndrome maníaco o hipomaníaco completo, no debería apoyar el diagnóstico de trastorno bipolar. En particular, la aparición de 1 o 2 síntomas inespecíficos, irritabilidad, nerviosismo o agitación durante el tratamiento antidepresivo, en ausencia de un síndrome maníaco o hipomaníaco completo, no debería apoyar el diagnóstico de trastorno bipolar. Características que apoyan el diagnóstico. La etiología. La relación causal con el uso de medicamentos psicotrópicos o sustancias o alcohol es la clave en esta forma etiológica especificada del trastorno bipolar. Entre las sustancias, medicamentos que se asocian al trastorno bipolar y trastornos relacionados inducidos por sustancia, medicamento, están los fármacos estimulantes como la fenilciclidina y los esteroides. Sin embargo, según se sintetizan nuevos compuestos como las llamadas sales de baño, emergen nuevas sustancias potenciales. La historia de uso de sustancias pueden ayudar a incrementar la certeza del diagnóstico. La prevalencia. No hay estudio epidemiológico de trastorno bipolar y trastorno relacionado inducido por sustancia. Desarrollo y curso. En la manía inducida por la fenilciclidina y la presentación inicial puede ser un delirium con rasgos afectivos que convierte en un estado atípico de manía o manía mixta. Esta afección acompaña al consumo o a la inhalación rápida y aparece normalmente en unas horas o como mucho en unos pocos días. En los estados de manía e hipomanía inducidos por estimulantes como por ejemplo cocaína o anfetamina, la respuesta se produce en cuestión de minutos o en una hora, tras unos o varios consumos o inyecciones. El periodo es muy breve y normalmente se resuelven en 1 a 2 días. 1 a 2 días. En el caso de los corticosteroides o de algunos medicamentos inmunosupresores, la manía o el estado mixto depresivo normalmente se produce varios días después del consumo y existe mayor probabilidad de que se produzcan síntomas bipolares con la dosis de medicación más alta. Me estoy refiriendo a los corticosteroides.
Marcadores diagnósticos. La determinación del uso de la sustancia mediante marcadores en sangre o orina puede corroborar el diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Hay que diferenciar el trastorno bipolar y el trastorno relacionado, inducido por sustancia o medicamento de otros trastornos bipolares. La intoxicación por sustancia y el delirium inducido por sustancia y los efectos secundarios de medicamentos, como se ha comentado anteriormente. Un episodio maníaco completo que aparece durante un tratamiento antidepresivo, por ejemplo, medicación, terapia electroconvulsiva, pero que persiste a nivel sindrómico más allá de los efectos fisiológicos del tratamiento, es prueba suficiente para el diagnóstico de trastorno bipolar tipo 1. Un episodio hipomaníaco completo que aparece durante un tratamiento antidepresivo, por ejemplo, medicación y terapia electroconvulsiva, pero que persiste a nivel sindrómico más allá de los efectos fisiológicos del tratamiento, es prueba suficiente para el diagnóstico de trastorno bipolar 2, obviamente inducida por el consumo por la terapia electroconvulsiva o por el consumo del antidepresivo. Comorbilidad sería la asociación con otras patologías. La comorbilidad en este caso se produce con el uso de sustancias ilícitas, en el caso de estimulantes ilegales o feliciclidina, o el uso recreativo de los estimulantes prescriptos. La comorbilidad relacionada con los medicamentos esteroides, inmunosupresores, comprende las indicaciones médicas de dicho fármaco. El delirium puede aparecer ante o durante los síntomas maníacos en los sujetos que consumen feniciclidina o medicamentos esteroides u otros inmunosupresores bajo prescripción médica. Bueno, acá termina otro capítulo relacionado con trastorno bipolar. En este caso hablamos de trastorno bipolar relacionado o inducido por sustancia o medicamento.